Bueno, sean todos bienvenidos a este podcast real detrás del libro, donde vamos a compartir experiencias de un proceso creativo que da como resultado final pues el libro que ustedes van a leer dentro de poco, pero que considere que era importante antes de leer el libro conocer cómo nació, cómo fue el proceso y finalmente cómo culminó, porque muchas veces somos conscientes de que se comienzan procesos pero nunca se culminan. En este espacio yo les voy a hablar a ustedes con toda la sinceridad del caso. Yo acá no intento dármelas de el que más sabe de escribir libros o el más disciplinado, el más juicioso. No. Acá me muestro tal cual como soy y tal cual como fue el proceso, porque les confieso, muchas veces intenté dejarlo a un lado y decir, ay no va a perder más el tiempo hasta aquí. Otras tantas, de repente decía, caramba, vale la pena de pronto insistir, quién quita que salga algo interesante. Muchas veces de repente tenía el corazón totalmente arrugado por situaciones y demás, y fue la escritura como esa curita para ayudarlo a desarrugar un poco. Muchas veces dudé de mí y a través de la escritura y a través de la lectura lo que yo llevaba fue que de una u otra forma salí ahí. Momentos en los que definitivamente pues uno necesita como ese aliciente, ¿no? Y este primer episodio quiero comenzarlo, aparte de este contexto inicial, pues contando un poco cómo surgió la idea. Durante mucho tiempo siempre admiré a esas personas con alta capacidad creativa de llegar y escribir sobre situaciones y demás. Y siempre le decía a mis amigos, a mi hermana, a mi hermano, a mi familia en general, sería chévere en algún momento escribir un libro, pero siempre bajo la premisa de intentemos a ver qué. Siempre cuando nosotros vemos algo al frente de nosotros, quizás de una manera directa o indirecta, decimos, oiga, sería interesante intentarlo, a ver qué pasa. Pero nunca, por lo menos en lo personal, nunca lo proyecté en su momento como algo que tenía que hacer sí o sí. Dije, pues sería chévere hacerlo. Entró pandemia, comencé a vivir muchas experiencias, comencé a escuchar muchos casos. En ese momento pues me volví fanático de los podcasts y demás, de personas que hablaban sobre relatos de amor, relatos de esto, relatos de lo otro. Y ustedes saben que en pandemia de repente uno se volvió multitask, como llaman. Porque con el afán de no sentirnos en la monotonía de estar encerrados, nosotros estábamos en muchas cosas al tiempo. Yo era docente en 3 universidades. A la par dictaba unas tutorías. A la par era director de una emisora universitaria. Y fuera de eso, fanático número 1 de los podcasts de relatos. Relatos desde los más simples hasta los más complejos. Pero que una vez escuchaba respecto a esas historias, yo decía, sería chévere poder hacer algo. La idea fluyó y fue llegando a un punto en el que de repente nació el primer título que tenía este libro, Relatos de Corazón. Y todo tenía quizás una conexión directa con 3 ensayos de ebooks. Digo ensayos porque fueron muy cortos, la verdad. Siempre adelante 2 y fuerza. Muy cortos, de 18 o 20 páginas no pasaban. Y eso, quitándole los gráficos, quedaban de 10 páginas. O sea, unos ebook versión mini.
Cuando empecé a pensar en relatos de corazón, yo dije, sería chévere poder narrar historias a través de lo que uno percibe, de lo que uno de pronto ha vivido, pero cambiando las situaciones y demás. Le fui dando desarrollo, en ese momento tuve una relación, de cierta forma me inspiró como a sí, seguir escribiendo y demás, esto y lo otro. En 2021 estaba con toda la motivación, yo dije, no, voy a sacarlo, que no sé qué, que no sé cuál. Ya tenía 95% del libro. Era un libro que iba a tener más o menos 60, 70 páginas. Y pues manejaba la metodología de lo digital. Dije, no, apuntémosle al ebook, porque pues siempre he sido como de aprovechar las oportunidades en cuanto a lo digital. De un momento a otro, mi novia de ese momento me dijo algo muy importante. Me decía, es importante que te retes, que hagas algo diferente con ese libro. Y se me ocurrió la loca idea de llegar y decir, vamos a imprimirlos. Cuando nació como tal la propuesta de imprimirlo, pues yo dije, no soy ni 5 reconocido, entonces ninguna editorial va a llegar y decir, preste para acá, venga y se lo imprimo, no. De repente, pues mandé a imprimir un lote muy pequeño, de 50 libros eran. En su momento algo sucedió. Siempre soy de los que digo, Diosito hace que las cosas sucedan o no sucedan, pero si no suceden, es por algo. Si suceden también, claro. Y de repente no sucedió porque hubo un problema en el archivo del libro y ya estaba en su momento terminado. Fue un momento en el que yo recapacité y yo dije, caramba, ¿será que es que no me conviene publicarlo? Yo soy muy de que si se me presentan situaciones, yo una vez como que analizo como el ambiente, la cosa, y no me pongo de necio, sino más bien analizo con mente fría a ver qué pudo haber pasado. En su momento pues terminé esa relación, me enfoqué también en el último trayecto pues de mi maestría en su momento, después que me gradué, todo el cuento, y pues vuelvo y juega la virtualidad en todos los roles que yo tenía. Y a sinceridad dejé el libro a un lado. Es el libro que va ahí rezagado como cuando uno hace la tesis de grado de maestría. Que, Dios mío, uno la sustenta y ya después de ahí, quédese ahí lejitos, que eso no. Posteriormente a eso, pues comenzaron a pasar muchas cosas interesantes en mi vida, sin querer, queriendo. Me gané pues una beca para el doctorado que actualmente estoy terminando. Pero totalmente honesto con ustedes, o sea, el libro quedó en el olvido, o sea, y el intento de pronto de imprimirlo y demás quedó ahí, como en ese primer intento y chao. Con el pasar de los años pasan cosas, pasan situaciones que de repente yo dije, no, pues normal, esto le pasa a cualquier persona. Llega 2024, un año muy equilibrado en lo profesional, en lo personal, un año que me fue súper bien, que uno siempre atrae las cosas, entendí ese año, y ese año me fue espectacular en todo sentido de la palabra, en la parte personal también, la relación súper bonita, todo el cuento, y cada vez más desconectado del libro. Entra 2025, que aquí entre nos fue un año bastante retador. Y un día cualquiera de esos en los que uno quizás está un poco bajoneado, me puse a revisar el libro. Y yo dije, bueno, eso lo escribió Jairo en el 2020, pero hoy por hoy, en ese momento, 2025, ¿sí será algo vigente? ¿Sí llamará realmente la atención? ¿Sí conectará? En su propuesta inicial, Relatos de Corazón, eran 5 relatos que apuntaban hacia
un romanticismo de cierta forma muy idealista, ¿no? Donde mostraba que a través del amor todo se puede, que esto, que lo otro. Y pues hice un momento de reflexión y dije, no, pero si yo quiero conectar con la gente, pues sí, lo puedo hacer desde ese libro, pero de repente quiero ser un poco más conciso, de pronto no ser tan romántico, porque pues de pronto quiero es como contar, comunicar algo más y buscar la forma de irlo transformando con base a situaciones que me han ido pasando. Fue ahí cuando apareció un segundo nombre, pero en su momento comencé como a darle un vuelco casi que de 180 grados a la dinámica del libro, y el segundo nombre fue Punto de Quiebre, donde contaba como tal algo muy explícito, por decirlo así, algo muy crudo respecto al amor. Entonces pasé de ser un romántico empedernido a hablar las cosas como eran. Pero bueno, eso lo abordaremos en un segundo episodio. Ya saben, conectadísimos a Real, detrás del libro. Siempre hay una historia por contar. Nos escuchamos, nos vemos en un segundo episodio, donde les seguiré contando sin censura cómo fue la creación de este libro que ustedes próximamente van a poder leer, Real. Un abrazo.